clase. Entonces vamos a comenzar primero viendo unas diapositivas para que entiendan un poco mejor el tema que vamos a desarrollar. Ya hoy estoy un poco ronco, así que si no se escucha, me avisan, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a desarrollar el tema de planilla de sueldos, ¿ya? La planilla de sueldos es el documento con el cual la empresa presenta el control que lleva a sus trabajadores, ¿no? En cuanto a antigüedad, en cuanto a bonos recibidos, en cuanto al pago de sueldos, y con esa planilla, que vendría a convertirse en un documento oficial de la empresa, puede respaldarse para futuros reclamos por parte del trabajador, ¿no? Ya vamos a considerar algunos conceptos importantes que debemos manejar dentro de la planilla. Hoy vamos a rellenar una planilla de sueldo, tal vez de una forma más sencilla, ya que la que haríamos en contabilidad 2, donde sí tendríamos que abordar los temas punto por punto, a profundidad. En el día de hoy, en sí la planilla de sueldo va a estar más enfocado a quién paga los beneficios sociales, ¿ya? A quién se le descuenta, qué porcentaje tiene que descontarse del trabajador y aparte qué porcentaje aporta el patrón, ¿no? O la empresa que nos contrata. Bien, entonces, primero veamos conceptos que debemos tener claro, ¿no? Para poder rellenar la planilla de sueldo. El primero es el sueldo. Ya, Andrew, por favor, si nos ayuda con el concepto de sueldo. El sueldo, dinero que en concepto de paga recibe regularmente una persona de la empresa o entidad para la que trabaja. Bien, gracias. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser nuestro sueldo, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave para poder considerarse un sueldo? Viene a ser esta, ¿no? Regularmente. Entonces, si ustedes le dan un dinero a un trabajador que pertenece a la empresa, ¿no? O pertenece a una entidad en la cual está trabajando, ya, si esa paga es regular, entonces se constituye un sueldo. ¿Ya? Y ahora veamos qué es la planilla de sueldos. Jocelyn Vallejos nos puede ayudar con el concepto. No está Jocelyn, entonces Maribel. Buenas noches, Lisan. Buenas noches. Planilla de sueldos. Es el documento que expone información periódica mensual en términos de unidades monetarias relativa al conjunto de sus remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa. Bien, gracias. Entonces, esto viene a ser una planilla de sueldo. Un documento que en sí es una planilla, ¿no? Como su nombre lo indica, son tablas que se expone de manera mensual, ¿ya? Debido a que el sueldo también es mensual, ¿no? Por más que haya empresas que hagan cancelación semanal o quincenal, la planilla de sueldo debe hacerse siempre de manera mensual. Entonces, ¿qué expone la planilla de sueldo? ¿Ya? ¿Cuánto es lo que gana cada trabajador en términos de unidades monetarias, es decir, en dinero? Ahí también expone cuánto es lo que paga de aporte patronal, descuentos laborales y otros beneficios que tienen los trabajadores, ¿ya? Esta planilla lo vamos a ver tal vez en la segunda parte, yo creo, de la clase. Bien, veamos qué es el haber básico. Antonio, ¿nos lo puede leer? Sí, Licen, es la primera remuneración que se ha pactado en el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Gracias. Ya, entonces, tenemos que diferenciar lo que es el haber básico del sueldo,
¿ya? El sueldo ya lo definimos anteriormente, ¿no? Pero el haber básico es algo diferente, ¿ya? El haber básico, como lo dice acá, es ese monto de dinero que se pacta entre el trabajador y el empleador en el primer contacto que hacen. Bien, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si ustedes van a pedir trabajo a una empresa, lo primero que le van a preguntar, bueno, tal vez no es lo primero, pero siempre en la entrevista le preguntan cuánto es su pretensión salarial, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que usted desea ganar? Por ejemplo, le dice. Y ustedes le dirán un cierto monto, ¿no? Entonces, ese monto que viene a ser el primer pacto que se hace entre trabajador y empleador, se lo denomina haber básico. Ahora, ¿por qué es diferente del sueldo? Porque el haber básico va a sufrir variaciones ya, desde el inicio, ¿no? Su primera variación va a ser el descuento a las AFP, por ejemplo, ¿ya? Y con ese descuento también va a haber descuentos por RCIVA, tal vez algunas prestaciones más que se haya tomado el empleador. Y al final va a obtener un líquido pagable. ¿Ya? Entonces, y también puede subir hacia el haber básico, ¿no? Puede subir con bonos de antigüedad, puede subir con bonos dominicales, ¿ya? O con algún bono de producción que se haya ganado el trabajador, ¿ya? Pero el haber básico siempre es la base para realizar los cálculos posteriores. Bien, ahora el bono de antigüedad, ya que está por demás definirlo, ¿no? Pues está en su nombre, está definido el concepto. Es un bono por los años de antigüedad que tiene el trabajador. Ya, se maneja mediante la siguiente tabla. Ya, si ustedes pueden apreciar en la parte superior, el bono de antigüedad empieza a correr desde los 2 años cumplidos dentro de la empresa. Es decir, que si alguien, un trabajador, no tiene todavía 2 años de antigüedad, no le corresponde el bono, ¿ya? Y después de los 2 años cumplidos, empieza a correr cierto porcentaje. Entre 2 y 4 años le paga 5%. Entre 5 y 7 años le paga un 11%. Entre 8 y 10, un 18%. Entre 11 y 14 años, un 26%. Y entre los 15 y 19, un 34%. Ahora, aquellos que tengan una antigüedad mayor a... no, perdón, me estaba tapando el cuadro. Entre 20 y 24 es un 42%, y los que tengan más de 25 años, ya 25 o más, tiene un 50% de bono de antigüedad, ¿ya? Entonces, este bono, vamos a ver ya cuando hagamos la tabla de la planilla de sueldo, representa una gran carga social para el empleador. Ya imagínense tener a un empleado fiel a la empresa, ya obviamente su experiencia dentro de la empresa es favorable, ¿no? Para el desarrollo, para el desenvolvimiento, pero también esa experiencia se transforma en dinero saliente para la empresa, ¿no? En una carga. Bien, este bono de antigüedad, entonces, si ustedes pudieron anotarlo, bien, ¿ya? Si no, igual o pueden sacar una captura en este momento, ¿no? Para que puedan tener la tabla y cuando hagamos la planilla de sueldo ya sepamos qué porcentaje le corresponde. Ahora, este bono de antigüedad, ¿sobre qué monto se calcula? ¿Ya? Aquí dice, ¿no? 5%, pero 5% ¿de qué? ¿No? ¿Cuál es la base para calcular el bono de antigüedad? Este bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, averiguar, ya esta es su tarea para el receso, le voy a preguntar a cualquiera, ¿cuánto es el salario mínimo nacional actual? Quiero que lo averigüen, ¿ya? Entonces, en el receso, lo único que tienen que hacer es entrar al Google y escribir, ¿no? Salario mínimo en Bolivia 2021, el aprobado, ¿no? Ya, y con eso, porque es la base para el bono de antigüedad. El bono de antigüedad, estos porcentajes de 3 salarios mínimos nacionales. Bien, veamos otros conceptos. El de horas extras, ¿ya? Karina, ¿nos puede ayudar, por favor? El concepto de horas extras.
es tiempo de trabajo realizado por el empleado fuera de las horas oficiales del trabajo. Muchas gracias, Karina. Bien, entonces, como ustedes saben, la ley estipula que el trabajador debe estar solamente 8 horas, ¿no? Lo hemos visto en las clases anteriores. Si es que un trabajador desea quedarse más allá de estas 8 horas, obviamente tiene que estar primero autorizado por su patrón, ¿no? Se le reconoce horas extras. A ver, una pregunta de 20 puntos para el que pueda responderlo, porque lo hemos avanzado en clases. ¿Se acuerdan cuándo se daba el caso de que un trabajador excedía sus horas, sus horas de trabajo, ¿no? Es decir, trabajaba más allá de sus 8 horas, pero el empleador no le reconocía horas extras? ¿Se acuerdan cuándo se daba ese caso? Sí, dicen aquí presente. Ya, caramba, eso es Ezequiel. Daba cuando el empleado no cumplía lo que tenía que abarcar en sus 8 horas, o cuando no completaba o incumplía o hacía algo mal que tenía que reponerlo hasta tener que cubrir lo que tenía que ser dentro de las 8 horas. Muy bien, Ezequiel. Esa vendría a ser, ¿no?, la razón por la cual el empleador no le va a pagar horas extras por más de que se esté quedando más allá de sus 8 horas, ¿no? Bueno, en sí decía, si era por causas del trabajador, ¿no? Por incumplimiento, porque no realizó su trabajo, o porque, no sé, por negligencia del trabajador, ¿no? Es que se quedaba más allá de sus 8 horas, el empleador no estaba obligado a reconocer horas extras. Eso es lo que decía. Muy bien. Ahora, Dicen, disculpe un momento. Me voy a salir de la clase, dicen, es que pasó algo. Ya está bien. Por favor, perdón. No hay problema. Ya. Ahora, entonces, ¿cuántas horas se debe trabajar? Según ley, ya al mes son 207.84 horas. ¿Ya? Este es un resultado que sale de un cálculo previo, ¿no? 8 horas al día por los días según ley y así sucesivamente. No está aquí el cálculo, ¿ya? Pero según ley se trabaja 207.84 horas al mes. Si excedemos ese tiempo, hay que reconocer horas extras. Ahora, aportes. Ok. Aportes de ley. ¿Cuáles son los aportes de ley que tiene que cancelar el trabajador o también el empleador, ¿no? Primero está el aporte laboral, ¿ya? Que tiene un porcentaje, que es el 12.71%. Ahora, este 12.71 también se desglosa, ¿ya? Es decir, tienen diferentes ítems que sumados nos va a dar 12.71%. Ya lo vamos a ver en la planilla, ahí está desglosado. También está el aporte patronal, ¿ya? El aporte patronal, como indica su nombre, lo paga el patrón o la empresa, ¿no? Viene a ser el 16.71%. Y el aporte laboral lo paga el trabajador. En sí no lo paga, ¿no? Se lo descuenta. Ya, aunque no quiera, se lo descuenta. Que es un poco menos de lo que aporta la empresa. Y luego están los beneficios sociales, que también son aportes de la empresa, del 16.66%, ¿no? En teoría, porque a veces aquí hay un beneficio más, ¿no? Cuando son empresas industriales. Pero de entrada para las empresas comerciales y de servicios, 16.66%. Bien. Luego, hay otro ítem que se debe considerar que para nosotros no lo vamos a tomar en cuenta en esta materia, ya, porque este es un ítem más productivo, por ejemplo, para las empresas de producción, que es el salario dominical, ¿ya? Juana, por favor, ¿nos puede leer el concepto que ve en la pantalla? Buenas noches, Lisan. El salario
dominical se define como un incentivo diferenciado del haber básico u otros ingresos consignados en la papeleta de pago de conformidad con el artículo 23 del Derecho Supremo, número 3691 del 3 de abril de 1954 y elevado a rango de ley de 29 de octubre de 1956. Ya, gracias. Entonces, este salario dominical, bueno, igual su nombre lo remarca, ¿no? Son para aquellas personas que trabajan en domingo. Aquí hubo un gran conflicto, ¿no? Debido a que muchas empresas ya argumentaban que dentro del sueldo que le pagan, obviamente por los 30 días, ya estaba incluido el domingo. Entonces, por esa razón es que después de mucho consenso se pudo determinar el salario dominical ya como un incentivo diferenciado del haber básico, ¿ya? Es decir, que en la planilla de sueldo tiene su columna diferenciada de los otros ingresos que tiene, ¿ya? Del haber básico, de su bono de antigüedad, ya tiene una columna diferenciada solamente para salario dominical. Ya este es el cálculo, no lo vamos a utilizar. Y el último concepto que deberemos conocer es el aporte nacional solidario, ¿ya? Hay un aporte que se le hace a los trabajadores, bueno, en sí no se le hace, no se le descuenta a los trabajadores, pero solamente aquellos que tienen un total ganado superior a 13.000 bolivianos. Si es que ustedes no están ganando o no están cerca de ganar los 13.000, no tienen de qué preocuparse, ¿no? Este es un descuento que se le hace adicional a todos los descuentos de ley, ya, pero solamente para aquellos que ganan de 13.000 bolivianos para arriba. Ahora, tiene rangos. Aquí, por ejemplo, podemos ver los rangos. Si es que una persona gana más de 13.000, se le descuenta el 1% de esa diferencia que exceda los 13.000. Esto lo vamos a entender más en la práctica, ¿ya? Entonces, se le saca el 1% a la diferencia que excede los 13.000 bolivianos, ¿ya? No al total. Luego, el segundo rango es para aquellos que ganan por encima de 25.000. En ese caso, se le hace un descuento del 5%, pero a la diferencia entre su total ganado menos los 25.000. Es decir, a ese monto que excede 25.000, ya se le saca el 5%. Y luego el tercer rango vendría a ser aquellos que ganan por encima de 35.000. Es un monto excesivamente elevado, ¿no? Bueno, pero para la media, obviamente. Pero si uno aspira, puede llegar a eso. Para los que ganan más de 35.000 bolivianos, se les saca el 10% a ese monto que excede los 35.000. ¿Ya? No a su total ganado, sino al monto que excede los 35.000, se le saca el 10%. ¿Ya? Y esto no es excluyente. Por ejemplo, si yo gano más de 25.000, ya me corresponde pagar el 5% al monto que excede los 25.000, pero también cumplo con la condición de ganar más de 13.000. Entonces, estos dos porcentajes se me aplicarían a mi total ganado, a mi aporte nacional solidario, ¿ya? Si yo gano por encima de 35.000, entonces estos tres porcentajes se me va a aplicar. Es decir, los tres cálculos tengo que hacerlo, ¿ya? No es excluyente, no es que si yo estoy dentro de la tercera categoría, me olvido de los dos primeros, ¿no? Entonces, si yo estoy dentro de la tercera categoría, por lógica también cumplo con la segunda condición y con la primera condición, ¿ya? Eso es lógica. Bien, y aquí abajo tenemos las fórmulas, ¿ya? Que esto igual lo vamos a ver, siempre se aprecia mejor cuando estamos haciendo la práctica, ¿ya?
Bien, esto es todo en cuanto a la teoría. Ahora vamos a entrar a la parte práctica. Antes de que vayamos a la práctica, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Ninguna, Lisa. Muy bien, gracias. Les voy a compartir entonces el enunciado del práctico. Ah, no, no está abierto. Esperen un momentito. Muy bien. Entonces, a ver, aquí vamos a cerrar esto. Si se va a aceptar. Ya. Esta es el práctico de planilla de sueldo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, como les comentaba, vamos a hacerlo de manera un poco más simple, ¿ya? Para ver los porcentajes que se deben aplicar. Si quieren, pueden sacarle un screen, ¿ya? ¿Qué es lo que no vamos a ver? Por ejemplo, esto no vamos a verlo. Estos son horas extras, ¿ya? Esto vamos a aplicarlo. Bien. Entonces, sáquenle un screen y vamos a aplicarlo en la planilla. Bien. Dice aquí la empresa industrial Telashur SRL se dedica a la confección y comercialización de camisas para varón y al finalizar el periodo de abril de 2021 presenta la siguiente información de su personal. Entonces, en esta tablita está la información de sus trabajadores, ¿no? Cuenta con un gerente, un contador y 2 obreros, ¿ya? Este es el haber básico de cada uno de ellos. Entonces, ese haber básico, como mencionábamos, es el pacto que se realiza de primera mano entre trabajador y empleador. Luego tenemos como dato la fecha de ingreso, las facturas presentadas, que esto lo vamos a obviar, ¿ya? Que es para el cálculo del RC/IVA, y un anticipo de sueldo, que sí lo vamos a utilizar, ¿ya? Esto me lo voy a llevar al Excel. Acá está. Lo vamos a pegar aquí. Ya, entonces enseguida les comparto la planilla, ¿ya? Ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Esta es la planilla de sueldos en su totalidad, ¿ya? Bueno, esta es la tablita que acabo de copiar del Word. La planilla de sueldo consta de 3 partes, ¿ya? La planilla de sueldos y salarios consta de la planilla de determinación del RC/IVA, que es todo esto, y consta de una planilla patronal. Se empieza o debemos empezar por la planilla de sueldos y salarios. Lo primero que vamos a hacer es rellenar los datos que nos dan, ¿no? Aquí en el práctico. Por ejemplo, aquí nos pide la nómina. Vamos a colocar todos los nombres. El primero se llama José Luis Perales. Cargo, que está también ahí, el cargo es el gerente. Su haber básico, 13.500 bolivianos. Tenemos a Marco Antonio Ojeda. Cargo de contador, haber básico 8.900. Luego está Alfredo González, cargo obrero A, 5.600, haber básico.
Después tenemos a María Cristina. Oh, no está escribiendo. Ahora sí, María Cristina Becerra, obrero B, 5.700. Ya. Bien. Después de esto, estos son los datos principales, ¿no?, de la planilla de sueldo. Luego tenemos el bono de antigüedad. ¿Cómo calculamos el bono de antigüedad? Como lo habíamos mencionado, es un cierto porcentaje para aquellos que ganan por encima de, para aquellos que tienen mayor a 2 años de antigüedad cumplidos dentro de la empresa, ¿no?, de manera ininterrumpida. Entonces, para calcular el bono de antigüedad vamos a tener que calcular el tiempo que llevan trabajando los trabajadores. Por ejemplo, en el práctico nos indica que esta planilla es al abril del 2021, ya a la gestión 4 del 2021. Entonces, vamos a calcular, podemos colocarlo aquí, ¿no? Al 30 de abril del 2021. Bien. Entonces, podemos hacerlo aquí a un ladito. El gerente, ¿cuántos años de antigüedad tendría al momento de cerrar esa gestión, ¿no?, ese periodo del 30 de abril de 2021? Si su fecha de ingreso es 13 de marzo del 2003. Ojo que aquí solo nos interesa los años, ¿ya?, no los meses ni los días. ¿Cuántos años de antigüedad tiene? 8. 8, licenciado. Muy bien, 8 años de antigüedad, ¿no? El 13 de marzo del 2021 ha cumplido 8 años de antigüedad. Vamos a ponerle aquí 8. Luego está el contador que ingresó el 26 de septiembre del 2007. ¿Cuántos años ya tendría de antigüedad? 14. 14. ¿Es correcto o no? Sí, licenciado, correcto. Ya. Aunque el 26 de sí se cumple, ¿no? De septiembre, ¿no? Entonces, sí, todavía no cumple. 13. ¿No? Sería 13. Solamente 13, exactamente. 13 años. Eso tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Son años cumplidos de antigüedad, ¿ya? Entonces, aunque esté a un día de cumplir los 14 años, se le debe considerar solo como 13, ¿ya? Porque no los ha cumplido. El obrero A, 11 de junio del 2001, ¿cuántos años tiene? 20 años. 20 años. Casi, ¿no? Lo mismo que en el anterior. Todavía no cumple los 20. Sí, porque en junio fue que cumplió. Estamos ya en cumplió los 20, dicen, porque en junio estamos en agosto. No, es al 30 de abril, decía el práctico, ¿no? No es a la fecha de hoy. Bien. Ya. Aquí serían 19. Y el obrero B, el 30 de mayo, ¿no? Del Un 2000. año. Bien, un año, todavía no tiene 2. Entonces, según, lo voy a copiar acá, creo que se puede. Aquí. Aquí está la tablita que lo voy a... Ahí está bien, se puede ver. Sí.
según los años de antigüedad, ¿qué porcentaje le corresponde? Por ejemplo, este tiene, el primero, el gerente tiene 8 años de antigüedad. ¿Qué porcentaje le corresponde? 18%. Muy bien, 18%. El que tiene 13 años de antigüedad. 26%. Muy bien, 26%. 19 años. 34%. 34 dicen. Muy bien. El que tiene 1 año. Nada. 0%. Serapio, ¿no? Bien. Estos son los porcentajes. Bien, ya no necesitamos esto, lo borramos. Y nos vamos a registrarlo en la planilla. Aquí se coloca, ¿ven? Donde dice porcentaje, ustedes van a colocar el porcentaje que le corresponde. 18. 18, 26%, 34, 0. Y 0, muy bien. Ahora, el monto, como lo mencionábamos, es sobre 3 salarios mínimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Alguien puede ingresar a Google? 2.164. Muy bien, 2.164 es un salario mínimo. Ahora, el cálculo aquí es sobre 3 salarios mínimos. Tendríamos que multiplicarlos por 3, ¿no? 3 salarios mínimos nacionales vendrían a ser 6.492. Muy bien, ese, ¿no? 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, esta es la base para calcular estos porcentajes, ¿ya? Anótenselo bien. El bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, vamos a calcular el 18% de 6.492. Luego vamos a calcular el 26% de 6.492. Y lo mismo para el tercero, ¿no? Sobre el mismo monto, sobre la misma base se calcula los diferentes porcentajes. Y 0% obviamente me va a dar 0. El último no tiene bono de antigüedad. Bien, ¿se entiende? Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna duda de lo que estamos haciendo, puede preguntarlo ahora. Licenciado, cuando mi grupo estaba en contabilidad 1, el salario mínimo lo hacíamos con 2.122. A ver, otra vez, si me pudiera... Cuando estábamos en cuenta 1, mi grupo, el grupo 6, no me acuerdo qué era, lo hacíamos con 2.122 el salario mínimo. Ya, ¿y usted estaba en contabilidad 1 en qué mes? En febrero empezamos. Bien, sí, se entiende. Ya, lo que pasa es que cada día del trabajo, que vendría a ser 1 de mayo, ¿no? Se actualiza el salario mínimo nacional, o sea, se le hace un incremento o una reposición salarial. Y este año fue el 2%, ¿no? Sí, creo que era 2.122. Si le calculamos el 2% extra, es decir, 1.02, nos da ese monto, ¿no? 2.164. Entonces, este era para la gestión 2020 y este es para la gestión 2021. Obviamente, la que corresponde a la gestión 2020 se utiliza todavía hasta durante la gestión 2021, mientras no se dé el porcentaje de incremento o reposición al salario mínimo nacional. Por esa razón, ya estamos utilizando este monto. Bien, el Zoom se va a cortar, les envío un nuevo link ya para que continuemos. Y entonces esto, perfecto, ya han entendido cómo realizar el bono de antigüedad. Disculpe, según el decreto, el salario mínimo nacional que se decretó el 1 de mayo es retroactivo al 1 de enero. Sí, pero en febrero ellos no saben cuánto es lo que van a decir en mayo, ¿no? Eso sí. Por esa razón no lo utilizan. Ya, les envío el link enseguida, por favor.